ya regresamos a hablar de este bonito tema, este apasionante tema, porque en realidad cuando tú te enfrentas a la rehabilitación es un mundo diferente. Cuando ya todas las puertas se han cerrado y encuentras una luz en una ventanita, ves todo un mundo que hay para las personas que quedan con algún problema, sea simple o sea el más complicado, ¿no? Y bueno, así es. Hablamos de discapacidad. Bueno, entonces, una vez que nosotros hablamos de lo que es salud, cuando esta salud, cuando este equilibrio se pierde, puede haber personas que tengan o que queden con una discapacidad. La discapacidad es o son aquellas personas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y que al interactuar con distintos ambientes de su entorno social van a verse impedidos ellos en su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con las demás. Esto puede ser pesado, ¿no? El hecho de decir, ay, bueno, son muchas palabras, es decir, una persona está sana y de repente puede tener un problema físico. Ese problema físico le va a limitar el caminar, le puede limitar el aprender, el tener concentración, el que no pueda escuchar o ver o sentir. ¿Sí? No todas las personas van a tener una discapacidad con todas esas afectaciones. Algunas personas, incluso aquellos niños que tienen parálisis cerebral, y que el término de parálisis cerebral muchas veces no nos gusta, ni nos gusta a nosotros ni a los papás, porque dicen, bueno, aquí hay un problema motor, un problema de movimiento, un problema físico. Eso le va a impedir al pequeño pues poder caminar, poder hablar, pero hay chiquitos que pueden caminar, que pueden hablar, que no van a tener necesariamente un problema de retraso mental, ni un problema auditivo, ni visual, y únicamente es el problema físico-motor con la limitante para caminar. Pero hay personas que sí, si les da un infarto cerebral y quedan con la mitad del cuerpo afectada, pues y pueden tener, y se afecta su área de lenguaje, pues también van a tener un problema de incapacidad para comunicarse y pueden tener, desde luego, una afectación de que no sienten. Entonces, ahí viene la relevancia de decir, ¿cuántas personas con discapacidad o cuántas personas hay personas cada vez en México? Mayor cantidad de personas con discapacidad, sí. Ahorita podemos decir que son, en el 2010, en el último censo del INEGI, 5.739.270. Estamos hablando del 2010, ya estamos en el 16. Es decir, 5.1 de la población total tiene. ¿Y qué tipo de discapacidad? Pues una cantidad impresionante de discapacidad que estamos viendo cada vez más. Y debido a los avances que ha habido en cuanto a la ciencia y los tratamientos, hay más personas que salvan la vida, pero que quedan con algún tipo de discapacidad. Y para eso debemos de estar preparados. Y también ahora ya tenemos, por eso mismo, tenemos más adultos mayores que el tiempo de vida no era tan alto, y ahora tenemos un tiempo de vida para el adulto mayor mucho más amplio, y eso permite también que se cuenten las discapacidades que ellos tienen, tanto físicas, auditivas incluso, o visuales, ¿no? Sí, desde luego se ha visto que la discapacidad en personas adultas mayores ha incrementado en forma considerable. Muchas personas se me acercan y me dicen, pero es que no puede ser que yo ya no pueda caminar y tenga que caminar con andadera. Bueno, ya son un desgaste severo de la cadera, que está a punto de ser colocada una prótesis, o de la rodilla, o cambios severos en los pies. Es un dolor impresionante, no se toleran el calzado, no se tolera. Se limitan en todos los ámbitos de su independencia en sus actividades de la vida diaria. Es decir, comer, a lo mejor pueden comer, pero para vestirse cuando se trata de una lesión del hombro degenerativa, destructiva en hombro, en codo, en manos, o vestirse pantalón, por ejemplo, cadera, rodillas,
pues ahí ya una discapacidad para las actividades de la vida diaria y uno puede decir, ay no, eso como que lo veo muy lejos. No, nosotros podemos tener una discapacidad temporal cuando empezamos con dolor de la rodilla y me duele la rodilla y en tanto se me hace un diagnóstico, ya vemos que nos hacen nuestros estudios, ya tengo cambios degenerativos, hice deporte, tengo condromalacia rotuliana y ya voy a tener datos de destrucción de mi cartílago y voy a tener dolor crónico y eso me va a limitar. Ahora, hablando de adultos mayores, pues más todavía. Y tener en cuenta que todos vamos para allá. Claro que sí. Así es que hay que prevenirlo desde ahora. Sí, y muchos de nosotros no analizamos y no vemos la relevancia. Un joven puede tener muchos problemas. Todos los médicos en rehabilitación sabemos, un accidente automovilístico, un trauma craneoencefálico, la mitad del cuerpo paralizada o una lesión de miembros inferiores, una lesión de la médula por el mismo accidente. Jóvenes, 21 años, una paciente mía, 21 años, la más joven, un cuadro de hipertensión arterial, quedó con su infarto cerebral a punto de contraer matrimonio, pues la rehabilitación era inminente y rápida porque se iba a casar en unos días. Y había que integrarla rápido para que entrara a poder realizar su sueño sueño que tiene toda mujer, casarse, ¿no? Sin embargo, pues estamos viendo que la hipertensión arterial en cualquier momento puede generarnos un serio problema a todos los médicos y que finalmente, pues, los médicos generales, todos los médicos debemos estar en el mismo canal para dar opciones prontas y oportunas a nuestros pacientes. Y fíjate que ahorita que estás hablando de esto, hay médicos que tienen tienen la conciencia de mandar a los pacientes de inmediato. Y si no hablarles, oye, estoy operando a un paciente así, y va a requerir rehabilitación. Nosotros sabemos qué tiempo debemos de esperar después de una cirugía para entrar de inmediato a manejarlos. Y cuando nos llegan los pacientes después de 3 o 6 meses, decimos, pues si nosotros vemos a los pacientes a las 48 horas. Así, ¿no? Es. Pero algunos médicos mandan, por ejemplo, a los niños simplemente por el haber tenido un riesgo durante el embarazo, lo están mandando. Ay, ustedes valórenlo y ya sabrán, pero ellos están cumpliendo. Claro. Para valorar a ese chiquito y que no vaya a tener ninguna secuela y que se detecten las cosas oportunamente, ¿no? Eso es lo que me gusta y más que todo de tu tema, lo oportuno, y que muchas veces no se entiende que esa es la oportunidad para mandarlos a rehabilitación. Y es donde nosotros vemos la participación del médico especialista en rehabilitación de manera oportuna, pues va a rehabilitar prontamente, no solamente al pequeño, a la pequeña, va a rehabilitar a la familia. Porque si nosotros consideramos que una persona con discapacidad que tiene un niño o quien sea, un joven, un adolescente, adulto mayor, en forma rápida, certera y oportuna se hace un diagnóstico y se hace un tratamiento pronto, pues entonces se va a autolimitar, porque sabemos que la discapacidad se puede autolimitar, puede haber plasticidad cerebral y podemos tener posibilidades excelentes para nuestros pacientes, siempre y cuando desde luego tengamos ese enlace con otros compañeros médicos. Incluso hay personas, ¿no? Señoritas enfermeras, gente en el área de salud, dice, mira, llévalo porque yo he escuchado de la estimulación temprana, ¿no? Yo he escuchado que la estimulación temprana pues ayuda grandemente a los pequeños y entonces vamos a evitar que esa familia se desintegre porque pues no hay una atención al resto de los pequeños, el papá o la mamá pues se sienten solos, no se sienten apoyados y en ese contexto pues puede haber serios problemas familiares y desde luego económicos, porque la economía también participa en atender pacientes pues de tan larga evolución y de tan largos tratamientos. Sí, y ahorita que tú decías, muchas veces se sacrifica una persona porque se tiene que quedar al cuidado de la persona con discapacidad para alimentarlo, asearlo, para todas. Y esa persona que era productiva, bueno, pues ahora se tiene que quedar ahí. Y a través del tiempo hemos visto cómo ha mejorado todo esto de la inclusión de toda la gente con discapacidad, porque en un inicio, escondían a la gente. Por ejemplo, los chicos de síndrome de Down los escondían. Aquí
tenemos una leyenda que no sé si en realidad sea cierto, de la casa de la Avenida Juárez, que decían que vivían personas con acondroplasia, que son de estatura bajita, y que por eso estaba todo cerrado. Y era un enigma. ¿Por qué? Porque eran personas que deberían estar encerradas, porque daba vergüenza o porque eran señalados, etc. Después ya eran aceptados, pero era él tiene que ir a rehabilitación porque tiene su problema, pero no se incluía dentro de un contexto. Y ahora ya se empiezan a incluir todos con todos, ¿verdad? Ya los incluimos en el trabajo, en actividades, y bueno, ustedes escucharon el programa que tuvimos anteriormente de respetar los espacios de estacionamientos para las personas con discapacidad, porque es un problema venir desde donde caminando para donde lo que tienes que hacer. Y que todos tenemos derecho a la diversión, a la atención médica, a todo. Entonces los discapacitados también quieren ir al cine, quieren ir a tomarse un cafecito, quieren ir de compras. Y todo eso, como que ya nos vamos incluyendo en todo este tema, ¿no? Es en realidad, es un tema controversial, anteriormente lo era más. Se consideraba que una persona con discapacidad en la familia, pues era un castigo divino por algo hecho por los padres, que era un maleficio, brujería, que finalmente, como comentas, pues que cada quien resolviera su problema, y los familiares sufrían con las personas con discapacidad. Actualmente ya no es así, ya realmente pues la mayoría de personas somos incluyentes, está la cultura precisamente de eso, de que debemos de conocer los señalamientos y respetarlos, pues la simbología, que ahorita también vamos a platicar de esa simbología, y que bueno, finalmente debemos estar en línea para apoyar a las personas con discapacidad. Y no personas porque antes decíamos minusválidos. Ya no es el término así, minusválidos, no, o con capacidades diferentes tampoco. Son personas con discapacidad, porque si hablamos de personas de minusválidos, estamos disminuyendo, minimizando el valor como persona, y si decimos con capacidades diferentes, entonces hacemos menos a las personas, a todos los demás. Entonces actualmente ese nombre ya no, ya son personas con discapacidad. Bueno, pues regresamos en un momento, vamos a nuestro siguiente corte.